La economía sigue caliente, como la última vez que charlamos, ¿no? Sí. Pero esta mañana leyendo el cronista comercial, ¿no? Lo estaba leyendo a Domingo Felipe Cavallo, el que incendió el gobierno allí en el 2001, que ahora parece que defiende a Sturzenegger. Sí, bueno, es lógico, Sturzenegger fue el viceministro de Cavallo justamente en el 2001. Es el mismo pensamiento económico. Claro. Me parece lógico que Cavallo defienda a la gente que estudió con él y aprendió con él todo este tema económico. Sí, que además en su gabinete también tiene, creo que al nieto de Tomás Liendo, ¿no? Que formó parte del gabinete de sí, Cavallo también. Y el hijo de Horacio Tomás, que fue secretario de Legal y Técnica de Cavallo, y también está el hijo de Liach, que fue también secretario de Cavallo. Es verdad, sí. Lo que más me sorprendió es que... Falta el hijo de Cavallo y están todos. Y están todos, sí, está la lotería completa, bingo. No, una de las cosas que más me sorprendió, nos sorprendió aquí leyéndolo, es que dice que el tarifazo se quedaron cortos, que todavía falta. Sí, con el concepto de esta gente, que no nos olvidemos esto, en el año 2001, cuando fue la crisis, la pelea no era menor, la pelea estaba entre dolarizar la economía o especificar la economía. Obviamente yo estaba del lado del equipo de Dual, de Remes, Labaña, que queríamos especificar la economía, mientras que estas mismas personas que hoy nombramos y que estaban con Cavallo, ellos querían dolarizar las tarifas, dolarizar las deudas, inclusive de los créditos hipotecarios de vivienda, y si se producía ese acontecimiento hubiese sido una transferencia de ingresos terribles a favor de las empresas privatizadas y de los bancos. Bueno, es la misma ideología imperante hoy. Claro que se quedaron cortos a la vista de ellos. Ellos lo que necesitan es que las empresas ganen muchos, porque ellos representan a sus empresas, ellos son sus representantes. Claro. Por eso nosotros en el Frente Renovador decimos, entre la empresa y el pueblo me quedo con el pueblo. No, pero a además mí me parece una gran desprolijidad, pero es bueno que lo digan, porque así blanquean lo que piensan. Sí, pero porque además en la supuesta interna o supuesto tironeo que hay entre Prat-Cay y Sturzenegger, claramente Cavallo se metió a favor de Sturzenegger, ¿no? Bueno, pero insisto, no me llama la atención que así sea. Sturzenegger fue un colaborador. De cualquier manera, ahí hay alguna contradicción, porque en el año 2001 Cavallo había propuesto a Prat-Cay como vicepresidente del Banco Central y su pliego fue rechazado en el Senado porque no tenía domicilio en Argentina, sino en Londres. Así que tampoco hay tanta diferencia entre unos y otros. El concepto ideológico baja del mismo lado y bueno, es la gente que están convencidos que hay que volver a lo que fue lo que nos llevó a la crisis del 2001. Ojalá esta vez tengan suerte. Sí, no, y además, Aldo, porque yo leí la columna hoy de Domingo Cavallo, el pensamiento de Domingo Cavallo, lo corre a Prat-Cay un poco por izquierda con el tema del gasto público, cuando no sé si usted opina de la misma manera. El gobierno se está dando cuenta que si no moviliza un poco el gasto público a través de la obra pública, si no mueve un poco la caja, esto no se reactiva. Después habrá que ver cómo se financia el gasto público. Es peligroso, ¿no? Pero está claro que si no movemos la caja, no despega esto. Sí, vamos a ver lo siguiente. El gobierno el 10 de diciembre inició un camino macroeconómico que iba a significar un fuerte ajuste fiscal e iba a significar un fuerte control atrasando el tipo de cambio sobre la inflación. Y una política monetaria muy restrictiva. Bajaron la emisión monetaria en los 2 primeros meses del 45% anual del gobierno anterior al 20%, pero subieron la tasa al 38% anual, hoy esa tasa está en el 30%, pero por la segunda quincena de mayo se dieron cuenta que iban a un camino sin salida. Entonces pararon esto del gasto fiscal, al contrario, cayó fuertemente la recaudación, 20% anual de caída en términos reales, es muy grande la caída de la recaudación, pero el gasto público ajustaron en realidad por el peor lado, que fue frenar la obra pública, ¿no? Con lo cual se congeló la actividad económica. Y el gobierno inició otro camino que fue ya no insistir mucho sobre la baja del gasto fiscal y comenzaron ya a emitir
dinero a más del 30% anual. Hubo un cambio de paradigma en ese sentido, pero fíjese en lo que le pasó al gobierno, que es muy difícil ahora su retorno por el mismo camino que inició. En diciembre devalúa 50% la moneda, elimina todas las retenciones salvo la soja a lo que es exportación de proteínas y alimentos, y también a la minería. Eso significó un fuerte traslado de precio de los alimentos en el mercado interno porque el gobierno no controló a las empresas. Eso iba en paralelo con una fuerte caída en el poder adquisitivo del salario y como si eso fuera poco, ajustaron la tarifa, el tarifazo. Digamos, es un combo perfecto para crear pobreza. Y no se olviden que la inflación y el ajuste de tarifa es una fábrica de pobreza, con lo cual hoy más del 30% de la población argentina está bajo la línea de pobreza sin que se note que al gobierno le preocupe demasiado. Entonces es la ideología imperante, a mí ya nada me sorprende, a mí me gustaría no analizar los dichos de Cavallo porque ya sabemos a dónde nos conducen las políticas neoliberales y de entrega del patrimonio nacional, eso está claro. Me interesa el futuro, me interesa de dónde va a salir el diálogo político, de dónde va a salir los consensos para evitar que Argentina se siga desangrando política, social y económicamente. Ahora, y eso es lo que yo quiero discutir. Recién usted hablaba, ¿no?, de la quita de retenciones para el sector del campo, que tanto los ha beneficiado, por lo menos ha dado un impulso importante en la medida en el primer tiempo, porque yo escuchaba a gente del campo dando cuenta que ya no se siente este impulso, porque la inflación se ha comido, digamos, toda esta ventaja que le ha dado inclusive al campo. Esto quiere decir que ni siquiera el campo entonces está beneficiándose con esta política económica. Pero vamos a hablar claro, hay un sector del campo, fundamentalmente el sector de la pampa húmeda, las grandes tenencias de tierra, que han tenido un fuerte impacto positivo por las medidas que se tomaron. El problema es que eso fue acompañado por un fuerte traslado a los precios del mercado interno. Ahí es donde falló el gobierno. No aplicó una política restrictiva para que todo eso no se traslada a los precios del consumo interno. Y ese es el problema que estamos teniendo hoy. Ahí fue el combo que yo expliqué al principio del error del gobierno, ¿no? Devaluar, quitar retenciones y permitir que se traslade a precios sin ningún acuerdo o control sobre las empresas. Con lo cual entonces la teoría del derrame, y estamos... teniendo en cuenta lo que usted me dice, entonces, esta teoría del derrame va a ser imposible de que se lleve a cabo, digamos, teniendo en cuenta esto que usted ahora nos está explicando, digo, que era la lógica del gobierno. Mira, ¿no? La teoría del derrame es imposible acá y en cualquier parte del mundo. Yo ya tengo 65 años, estudié mucho economía y por supuesto no coincido para nada en la teoría del derrame porque está ya comprobado y recontra verificado, y fundamentalmente en países como en la Argentina, en donde el que acumula capital no retiene el capital en la Argentina, sino que hay fuga de capitales, el derrame no existe. Ni siquiera existen ya en los países europeos, en Estados Unidos, porque el Estado cumple un rol, y si no, pregúntele a Obama y la pelea que hoy tiene Hillary Clinton con este impresentable de Trump. O sea, el gobierno americano va en búsqueda de una mejor distribución del ingreso. El mercado por sí mismo no derrama, yo digo que acá derrapa, ¿no? Así que terminemos con esta hipocresía, con estas ideas, y díganle por favor a Macri que lea algunos libros de historia económica, cuáles son las consecuencias de atrasar el tipo de cambio, de transferir fuertes ingresos de los más pobres a los más ricos. Es como dice el Papa Francisco: cuanta más plata concentran los ricos, más pobres tenemos en la Argentina. A ver si una vez por todas aprendemos. ¿Cómo se podría llegar a un control de precios para que no suceda esto que tenemos hoy en día, que ya directamente no sabemos qué valor tienen los productos, sin llegar, por supuesto, a lo que fue el control de precios de Moreno, ¿no? Pero ¿cómo se puede hacer? Uno va al supermercado y no sabe realmente cuánto va a gastar porque no sabe cuánto valen las cosas. Mira, hay dos aspectos sobre el control de precios. Primero, vos tenés la principal variable, es lo macroeconómico. Si vos tenés un fuerte déficit fiscal, un fuerte endeudamiento y un gobierno que hace vista gorda a todos sus elementos, las empresas van a hacer su primavera y van a pasar todo lo que pueda a precios. O sea, ¿cómo se hace para un control de precios? Primero, estabilizando la economía. Y segundo,
que el gobierno llame a una mesa de diálogo, pero con todos presentes, no un diálogo que no es diálogo, no un diálogo individual por sectores, sino que tienen que estar representantes de todas las empresas, de los bancos, de las empresas. Pero hace no mucho tiempo el gobierno llamó a una mesa de diálogo con los empresarios y realmente fue una risa. Ellos mismos salían hablando de un acuerdo que en realidad no tenía ningún tipo de valor. En aquel caso también se hablaba de no despidos, y los despidos siguieron, ¿no? Yo lo que les digo es lo siguiente: en los libros de historia económica se estudia, y en la teoría económica se estudia cómo es un consenso, una concertación o un diálogo. Debe ser citados todos al mismo momento, plantear el plan económico, plantear objetivos y la metodología y las herramientas que se van a utilizar. Llamar a un consenso político, eso es un diálogo, una concertación. El resto es puro verso, eso no es diálogo. Sí. O sea, Ahora, si yo llamo individualmente a cada sector no sirve para nada. Aldo, y para mejorar el clima de precios, esto que decía recién Martín, ¿no? Que no se dispare tras cada devaluación, ¿qué hay que hacer para mejorar este tema del atraso cambiario, que lo vemos, es un dato técnico, no hay ninguna especulación subjetiva, sino que la inflación se va comiendo el tipo de cambio, digamos, la devaluación? Digo, ¿cómo se puede hacer para corregir el tipo de cambio, favorecer a la industria y además que eso no se vaya a precio? Sí, bueno, es fundamental tener un modelo macroeconómico que sea conocido por todos los sectores, plantear esos objetivos, y vos no podés tener un modelo macroeconómico donde tenés un fuerte déficit fiscal, donde tenés un fuerte incremento de la base monetaria, un gran endeudamiento externo, una gran suba de la tasa de interés y encima caída del salario. Entonces, vos lo que tenés que hacer es un modelo de crecimiento, un modelo donde el Estado tenga un rol activo y que impida que los grupos concentrados y monopólicos en la Argentina hagan su negocio trasladando todo a precios. Hay experiencias en la Argentina en donde devaluaciones importantes no se trasladaron en su totalidad a precios, ¿eh? No es que nunca se hizo, y tuvieron su éxito. Alguna vez Argentina tuvo superávit fiscal, alguna vez Argentina también tuvo superávit de la balanza comercial, tuvo un dólar competitivo y un banco central que no emitía si no era con respaldo. Claro. Y tampoco nos endeudábamos externamente. El gobierno de Mauricio Macri, en los primeros meses de gobierno, entre sector público y privado, aumentó la deuda en 30.000 millones de dólares, todo un récord histórico. Sí, sí. Mira, todos sabemos en la Argentina, cuando atrasás el tipo de cambio, cuando dejás libertad para que las empresas pongan su precio, y en donde vos te endeudás en el exterior, todos sabemos cómo terminan esas experiencias. Si querés te hablo de la convertibilidad, de la tablita de Martínez de Oz. Volvemos al principio de nuestro diálogo, ¿no? A Cavallo. ¿Cómo, viejo? Que volvemos al principio de nuestro diálogo, a Cavallo y antes de Cavallo durante la dictadura. Yo te diría que el actual modelo económico es una mezcla de Cavallo y Martínez de Oz. Un combo explosivo. Porque hay algo de tablita de Martínez de Oz, hay algo de entrega del patrimonio nacional, y hay un concepto de renta financiera por encima de la renta productiva. Y los que tenemos Eso algunos, es clarísimo que vamos hacia el lado. Los que tenemos algunos años más, conocemos cómo terminaron esas historias, pésimas para la mayoría del a eso pueblo, me refería. ¿no? Sí, por supuesto. Lo saco un segundo, hoy temprano, a la mañana, cerca de las 11, el ministro Juan José Aranguren le dio una entrevista a Jorge Lanata en la radio, ¿no? Estaban hablando a cuenta de cómo podía fallar la Corte, si a favor de los usuarios o a favor del gobierno. Y en un momento el ministro de Energía lanzó una frase que pareció una amenaza, ¿no? Al menos me pareció a mí, cuando dijo: si la Corte fallaba en contra de las intenciones del gobierno, dice, está en riesgo el suministro de energía eléctrica. Sí. ¿Cómo lo interpreta usted? También lo está con lo que hizo él. Yo creo que está más en riesgo con lo que hizo él que lo que pueda llegar a ser la Corte Suprema, porque lo que él hizo es insólito. Mire, yo no creo que la Corte Suprema pueda resolver por sí sola el problema a qué precio y con qué costo se produce luz y gas en la Argentina. Me parece realmente algo insólito. La Corte Suprema creo que iba a pedir, o ya habría pedido en estas horas, que la Procuración General de Gobierno emita un informe al respecto. No lo ha hecho todavía. Con lo cual, procuradora. Bueno, ¿no lo pidió? No, la procuradora ya lo pidió la Corte, pero la procuradora no se expidió.
Claro, y lógico, va a llevar sus días. Yo creo que acá la solución es lo que nosotros en el Frente Renovador estamos planteando de hace 60 días. Retrotraer la situación de precios para que se pueda facturar con los precios anteriores, en el caso del gas y la luz, y llamar urgente una audiencia. Incluso nosotros proponemos que sea en el ámbito del Congreso Nacional, para que todos los sectores den su opinión y sacar una conclusión de cuál es el nivel de tarifas que Argentina necesita en esta etapa. Creo que hay que ir a un mix en estos momentos, que es un subsidio del Estado con fuerte control sobre las empresas y el tema de las tarifas. ¿Ustedes tienen, Aldo, una idea de cuál sería el monto que hoy podría pagar, digamos, un sector de la sociedad, no globalmente? Porque